¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. La nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos marca un punto de inflexión. Por primera vez desde el final de la Guerra Fría, coloca a Latinoamérica en el epicentro de su geoestrategia, como les veníamos contando. Este giro aparece nombrado como el corolario de Trump a la doctrina Monroe y consiste en una restauración del poder en las prioridades estadounidenses. La doctrina Monroe, como dijimos, fue enunciada en 1823, en la etapa donde Estados Unidos estaba en ascenso y aún no había llegado a ser la potencia hegemónica. Este regreso, 2 siglos después, ocurre en circunstancias opuestas. Su hegemonía declina aceleradamente y dominar América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, aparece como una necesidad para evitar un derrumbe del poder estadounidense en el mundo. Imposibilitado de dominar todo el planeta y sobreextendido por décadas de intervenciones, Estados Unidos se repliega sobre su espacio vital, su Lebensraum. El corolario Trump a la doctrina Monroe es prepotente, es imperialista y es violenta, pero es además más peligrosa que todo lo que hemos visto en el pasado porque es un movimiento defensivo. Al mismo tiempo es realista y desesperado. El tigre está acorralado y sus élites no están de acuerdo en cómo evita la caída. Los manotazos que Trump tira todos los días a diestra y a siniestra son más que una característica personal del actual presidente. Pinta el cuadro de la situación acerca del debate y los desencuentros en el seno del poder en Washington. La nueva estrategia de seguridad nacional tiene la virtud de codificar, poner en papel y hacer inteligible lo que hasta ahora podíamos leer entre líneas a partir de los actos de gobierno. ¿Qué consecuencias tendrá para Latinoamérica esta nueva estrategia? Para
responder la pregunta no hace falta hacer futurismo ni adivinar nada. La respuesta la podemos encontrar haciendo el movimiento inverso, volver del papel a la realidad y a los actos de gobierno. Y hoy el país que mejor ilustra el rol que Estados Unidos asigna a Latinoamérica es la Argentina de Javier Milei. Vamos a repasar algunos capítulos de esta relación. Hoy, cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver por primera vez a sus ángeles protectores surcando el cielo. Los F-16 son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino. Por eso, me alegra decirles a todos los argentinos que hoy es un día histórico para el país, porque a partir de hoy, todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro. Este domingo llegaron a Buenos Aires los aviones F-16 que el gobierno argentino compró a Dinamarca con el visto bueno de Washington. ¿Por qué es importante? ¿Qué nos dice del papel de Latinoamérica? Argentina compra armas que vienen con un cepo. Solo se pueden utilizar para aquello que Estados Unidos lo permite. La compra de armas a Estados Unidos por parte de los países latinoamericanos no sirve para defenderse de la principal amenaza que tienen nuestros países. ¿Qué es? ¿Cuál es esta amenaza? ¿Alemania? ¿Japón? ¿Rusia? China, hasta donde sabemos, ninguno de ellos invadió países latinoamericanos. El único que nos amenaza de manera sistemática, que ha ocupado países, patrocinado golpes de Estado y apañado dictaduras, es Estados Unidos. Argentina está comprando armas que solo sirven para enfrentar amenazas imaginarias y que son inútiles para enfrentar a las amenazas reales que se le presentan. Inútiles también para disuadir a Gran Bretaña, que ocupa las Islas Malvinas y que no tuvo ningún problema en que Estados Unidos le venda esos aviones. Y para entender el rol que Estados Unidos espera que cumplan los países latinoamericanos, tenemos que mirar detrás de esta compra. Argentina se lleva los viejos F-16 que Dinamarca vende, a su vez Dinamarca compra los modernos F-35, Argentina absorbe equipo viejo en vías de volverse obsoleto y financia la modernización de Dinamarca. El ganador de la jugada está un paso más atrás y es el complejo militar industrial de Estados Unidos, que se beneficia con esta compra. Vaya. Primera moraleja de esta nueva geoestrategia. En el ámbito militar, Estados Unidos terceriza una parte de su gasto de defensa, presionando a los vasallos para que le compren equipo y para descargar sobre ellos una parte de la factura de su despliegue militar. Como repasamos en mi sección, en la nueva estrategia de seguridad nacional hay reiteradas menciones acerca del papel geoeconómico que debe jugar Latinoamérica. En ese plano hay quienes se ilusionan con que Estados Unidos será más permisivo para permitir nuestro desarrollo y lo comparan con la situación que vivió Corea del Sur décadas atrás, lo que se conoció como desarrollo por invitación. Por motivos geopolíticos, rodeada por Corea del Norte y China, ubicada también cerca de Rusia, a Corea del Sur se le permitió ser proteccionista y planificar su desarrollo desde el Estado. Políticas similares para muchos países del mundo estaban rigurosamente prohibidas y la propia Argentina es uno de los mejores ejemplos. Le fue impuesto la apertura y la desindustrialización. En este plano tampoco hace falta adivinar el futuro. El papel que la administración Trump reserva para Latinoamérica lo podemos encontrar en los preacuerdos de libre comercio que fueron anunciados semanas atrás con Argentina, Salvador, Ecuador y Guatemala. Le dedicamos un programa entero, véanlo. Lo que aparece allí es lo contrario de una autorización para el desarrollo. Los acuerdos prohíben tener política industrial, impiden al Estado intervenir en áreas estratégicas, apunta contra las empresas estatales y busca eliminar subsidios, todo al revés de lo que hizo Corea del Sur. Además, los países firmantes se comprometen a otorgar un acceso preferencial a los productos estadounidenses de alto valor agregado. ¿A qué se compromete Estados Unidos? A comprar las materias primas que ya de por sí iba a comprar, o sea, pues a nada. A nada. Segunda moraleja, en materia económica, los países latinoamericanos tienen dos funciones: vender materias primas baratas y comprar productos industrializados. Para la nueva estrategia de seguridad nacional, Latinoamérica es un mercado que debe estar abierto a las empresas estadounidenses en su intento por reindustrializarse. El tercer ámbito en el que Argentina nos permite sacar conclusiones sobre la geoestrategia de Estados Unidos es el financiero. El Fondo Monetario Internacional prestó
actual gobierno de Mauricio Macri y luego al actual gobierno de Javier Milei un total de 60.000 millones de dólares. Más recientemente, el Tesoro norteamericano intervino en el mercado de cambio de Buenos Aires para evitar que una corrida contra el dólar se llevara puesto el gobierno de Milei. ¿Para qué es este financiamiento? ¿Es para impulsar el desarrollo? Por el contrario, es para mantener al país subyugado. La deuda es utilizada por Estados Unidos y el FMI para imponer a la Argentina la apertura de sus recursos naturales a las empresas transnacionales. Hay quienes confunden esto con desarrollo, pero se trata justo de lo contrario. Apunta a generar enclaves que permitan sacar del país las materias primas que lo podrían ayudar a desarrollarse justamente si no se fueran del país. Tercera moraleja, para la geoestrategia de Estados Unidos el financiamiento ata, condiciona y permite imponer condiciones. La deuda financia el subdesarrollo. Inmediatamente después de la caída del muro de Berlín, la prioridad para Estados Unidos fue avanzar sobre el este de Europa, incrementar su presencia en los países que habían integrado el Pacto de Varsovia y fragmentar a Yugoslavia en un puñado de naciones pequeñas y más manipulables. En una segunda etapa, a partir de la presidencia de George W. Bush, el foco se movió hacia Medio Oriente para controlar los flujos energéticos y evitar el control por parte de un posible competidor. La tercera etapa llegó con la administración de Barack Obama y su pivote en Asia, que preveía reposicionar activos militares desde los teatros de Europa y Medio Oriente hacia el Pacífico. Esa orientación continuó durante la primera presidencia de Donald Trump y en el primer año de la administración Biden hasta el inicio de la guerra en Ucrania. En ese cuarto momento, el eje volvió a estar nuevamente en el este de Europa. En ninguna de esas 4 etapas precedentes, las regiones en las que la estrategia de seguridad nacional puso el foco se vieron beneficiadas. En 3 de ellas, el paso de Estados Unidos dejó guerras, muertes y destrucción, pero no les sirvió para evitar su propia decadencia. Esta quinta etapa, que se abre con Latinoamérica en el centro, es la más peligrosa. Estados Unidos ya no tiene otra alternativa hacia dónde replegarse. El tigre acorralado se defenderá con uñas y dientes en el único lugar que le queda. En eso consiste el corolario Trump a la doctrina Monroe. Es hora de volver a discutir en nuestro país el verdadero significado de la palabra soberanía. Según nuestra mirada, cualquier país que pretende desarrollarse de forma sostenida tiene que poder hacerse respetar en el concierto de las naciones. Esto se consigue por 2 vías, teniendo una economía que se desarrolla y crece, con una sociedad pujante y también contando con la capacidad de defendernos para poder disuadir a otros países en un contexto global de creciente incertidumbre. El peronismo es una cosa difícil de explicar, pero yo voy a tratar de hacerlo. El peronismo tiene una tesis fundamental que es la tesis de la comunidad organizada. El peronismo es un movimiento comunitario. Se apoya en la idea de comunidad, no en la idea de Estado, como se dice normalmente. El peronismo no es fascismo, porque Perón, a diferencia de Mussolini, sostiene que las organizaciones libres del pueblo, los cuerpos intermedios de la sociedad, las corporaciones, si ustedes quieren entender, son una creación libre del pueblo y no son una creación desde el Estado, como pasa con el fascismo. Esa es una distinción fundamental. Entonces, para el peronismo el Estado es un instrumento que tiene que ser eficaz, que algunas veces tiene que manejar algunas empresas y otras veces las tiene que dejar de lado según la prudencia política. Es un movimiento de masas, es un movimiento que se alienta desde el mundo cristiano, aunque no es una democracia cristiana. Es un movimiento que ha sabido difundir la propiedad. En La Puna, a 4.000 metros de altura, el peronismo compró a una familia Cantero, que era familia argentino-boliviana, chilena, le compró en su momento 25 millones de hectáreas y lo difundió entre los pobladores que tuvieron que ir pagando durante 50 años su predio. Entonces, si uno va hoy a La Puna, la diferencia entre La Puna argentina y La Puna chilena, que en La Puna chilena no hay nada, y en La Puna argentina hay 23.000 o 50.000 productores de cabras y chivos y vicuña. Y la Puna es fértil. Cuando las ideas son buenas son fértiles, si no son infértiles. El peronismo se caracteriza entonces porque en la sociedad argentina, deja instituciones. Por eso no pasa nunca. Una de las instituciones que creó fue el sindicato. El sindicato, a un argentino medio que tiene trabajo, lo recibe,
le paga el parto, le paga el colegio primario, el secundario, le da salud, la cobertura de salud toda la vida, le da la jubilación y un poco más porque estuvo afiliado, y también le paga el cementerio y la tumba, es decir, lo cubre al hombre. Más allá de las circunstancias políticas, esto es una riqueza de la sociedad, de la comunidad, decimos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre sociedad y comunidad? Que la comunidad plantea valores, la sociedad negocios. Por eso Marx en los manuscritos del 44 dice, el corazón de la sociedad es el negocio, pero no dice el corazón de la comunidad. Fíjese, hasta Marx se dio cuenta. Porque en la sociedad nosotros hacemos negocios y nos tratamos de cubrir porque van a venir los cheques sin fondo, a ver dónde nos van a perjudicar. En la comunidad no, uno participa de los valores. Esto es interesante y la sociedad contemporánea está reclamando una vuelta a la comunidad. El peronismo finalmente, ¿qué ha sido? Ha sido un movimiento antiimperialista, todos estos, ¿no? Todos estos, pero el peronismo sobre todo. El peronismo, por eso cuando Perón sale del poder, Churchill dice, es la mejor noticia que he recibido después de la Segunda Guerra Mundial, la caída del dictador. Y ellos han creado toda una leyenda que este era un nazi, que este era un fascista, que este era un dictador, que este se mataba a la gente, se comía a los chicos crudos. Bueno, ¿qué quieren que le diga? Bueno, tenemos que hablar hoy, ahora lo vamos a desarrollar con toda la mesa, sobre lo que presentó finalmente el gobierno, que es la reforma empresarial. Hay una cuestión, saben que hay una autora que les recomiendo mucho de ciencia ficción que se llama Úrsula Le Guin, que tiene una famosa frase que dice, el que nomina, domina. Y cuando vos le pones los nombres a las cosas, terminás dominando cómo se da la discusión sobre eso. La reforma empresarial que presentó el gobierno es básicamente eso, es una reforma para garantizar más ganancias para los empresarios y que en realidad lo que está revelando es el fracaso de este modelo económico. Si esto funcionara, no necesitarían reducir uno de los costos importantes que tienen las empresas, que es lo que ellos llaman el costo laboral, sino que estarían todos pensando en ampliarse, en tener acceso a crédito, en sumar trabajadores. Cuando una empresa y una fábrica despide trabajadores, no es porque crece, sino todo lo contrario, porque se achica. Y cuando se achica es porque no vende. Y si no vende es porque no está funcionando el mercado interno. Y en vez de solucionarlo como deberían, que es que los trabajadores podamos comprar cosas, algo que no inventó ni este gobierno, ni el anterior, ni los otros, digamos, es algo viejísimo, que es dale plata a la mayoría de la gente y la mayoría de la gente va a ir a consumir, y si consume, las empresas van a producir más, y si producen más van a ganar más dinero. Bueno, no, acá lo que están reconociendo es que el sistema no va a funcionar, y eso no termina bien, porque si vos armás un país en base a 2 o 3 sectores económicos que emplean a poca gente, en un país de 50 millones de habitantes, va a sobrar demasiada gente. Y cuando sobra demasiada gente, explota. ¿Cuándo va a pasar? Veremos. Ahora, esto la verdad que muestra que había que tomarse en serio a Javier Milei. Ahora que veo que también vuelven a promocionar a un personaje simpático para los medios, que es un pastor que anda dando vueltas por todos lados, háganse cargo después de si lo muestran, de si lo invitan, de si lo levantan. ¿Cómo de repente todo el mundo lo conoce? Bueno, con Milei pasó un poco parecido. De repente era un personaje simpático, hubo algunos empresarios que lo hicieron a propósito de ponerlo en sus canales de televisión, y hubo otro montón de programas como este que decidieron darle lugar, y decidieron darle voz, y decidieron hacerle famoso, y les pareció que era divertido escuchar a un hombre gritar, insultar, decir barbaridades, y hacerlo conocido para todo el país. Bueno, Milei decía, y quiero empezar por eso, que iba a derogar el artículo 14 bis de la Constitución. Así, mirá. Es la primer potencia mundial. ¿Sacarías el 14 bis de la Constitución? Sí, absolutamente. ¿Sacarías el artículo 14 bis de la Constitución? Exactamente. Digo, es la idea de la justicia social materializada en un artículo, que es parte del cáncer argentino. ¿El 14 bis es parte del cáncer argentino? Claro, obvio. Recordemos que la reforma que introdujo el peronismo. Bueno, es una de las tantas lugares donde está la idea de la justicia social, que es el cáncer de la Argentina. El peronismo, entre otros, ¿no? No quiero simplificar, no, porque parece una simplificación. Bueno, ¿qué dice el artículo 14 bis? Porque hay que leer. Todos los habitantes, bueno, el 14 dice todos los habitantes, pues dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, ¿sí? Las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, todo esto es lo que quiere eliminar Milei, condiciones dignas, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa,
Salario mínimo vital y móvil, que entre paréntesis está en el peor número real en los últimos 30 años. Igual remuneración por igual tarea. Esta es la más interesante. Participación en las ganancias de las empresas por parte de los trabajadores. Con control de la producción y colaboración en la dirección. Protección contra el despido arbitrario. Estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción de registro especial. Queda garantizado los gremios, concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho a huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de empleo, dice el artículo 14 bis. Bueno, el proyecto de reforma empresarial que presentó Milei lo deroga. Cada uno de los puntos que está en la Constitución y que la Constitución garantiza, después vos me dirás, che, no se cumple. ¿Quién participa en las ganancias de las empresas? Bueno, en general no. ¿Quién participa en el control de dirección? En general no. ¿Todos estos derechos están acá? ¿Están garantizados para todos? Bueno, no. Pero por lo menos existen y es un horizonte a perseguir. La reforma empresarial que presentó Milei deroga, de hecho, este artículo de la Constitución. Y vos me dirás, che, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque existe una pirámide de jerarquía legal que establece cuándo una norma es más importante que otra. ¿Sí? Los que han pasado por la Facultad de Derecho se la conoce como la pirámide de Kelsen. Y los que han hecho por lo menos instrucción cívica en la primaria, saben, está primero la Constitución, los tratados internacionales, después las leyes y de ahí para abajo. De ahí para abajo. Bueno, una de las cosas más importantes que está en el proyecto que presentó ayer el gobierno es que destroza esa pirámide de leyes. Voy a ir pasándolo rápido, así también aprovechamos toda la mesa que tenemos aquí, pero arranco a pasarle las imágenes, porque este es uno de los puntos clave que por ahí se le da poca bola en lo que presentó el gobierno ayer. Si pones la primera imagen, ahí dice: los convenios colectivos de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los convenios de ámbito menor. Esto es para que haya, ¿cómo se llama? Convenios de menor jerarquía que le pasen por encima a convenios de mayor jerarquía. Y poner la imagen siguiente, que este puntito vos decís, mira, esta pavadita ahí clave es lo que destroza la jerarquía constitucional de la Argentina. Dice: un convenio del ámbito menor prevalece dentro de su ámbito de representación personal y territorial frente a otro convenio de ámbito mayor, anterior o posterior. Esto es lo que van a por ahí leer en algún lado, que es la prelación de las leyes. Parece una boludez, pero es clave para entender por qué lo que presentó el gobierno es absolutamente inconstitucional. Porque destroza esta jerarquía que hay en las leyes, y para llevarlo al absurdo. ¿Pero por qué es absurdo? Si un convenio colectivo, pónganle acá, dice puede haber esclavitud, y el convenio mayor dice que no, según esta ley prevalece el convenio menor. Por ende, si en algún convenio menor dicen puede volver la esclavitud y la Constitución dice que está prohibida, según esto que está presentando el gobierno, vale el convenio menor. Y vos decís, ¿cómo hacen esto? Bueno, por ahí pasó desapercibido, nosotros lo contamos aquí. La semana pasada la Corte Suprema dijo que se puede hacer esto. La Corte Suprema la semana pasada convalidó la reforma previsional de Mauricio Macri. ¿Se acuerdan? La reforma previsional de Macri bajaba las jubilaciones respecto de la fórmula anterior. Existe desde el año 1994 un principio constitucional que es la progresividad de los derechos. Vos, si hay un derecho, no podés legislar yendo hacia atrás, tenés que legislar siendo hacia adelante. La semana pasada, la Corte Suprema dijo, está todo bien la reforma previsional de Macri, que hizo que cobraras menos jubilación. Eso rompió el principio de progresividad de derecho y rompió lo que estableció la Constitución del 94, donde el presidente actual de la Corte fue uno de los redactores. O sea que borró ahora como presidente de la Corte lo que escribió en el año 94 como redactor de la Constitución. Y esto es muy importante porque hay abogados como Facundo Fernández Pastor que lo compararon incluso con aquella acordada de la Corte que legitimó el golpe de 1930. Si la Corte Suprema dice que no se tiene que cumplir la Constitución, y ahora aparece un gobierno presentando un proyecto de ley que dice lo mismo, que no importa que un convenio menor vaya en contra de todo lo que hay jerárquicamente por encima. Esto, tómenlo porque es un dato clave de la reforma que presentó el gobierno. La otra cuestión de esta reforma, que es empresarial, es que son todos beneficios para los empresarios. Todos.
Esto, por ejemplo, es la reducción de la contribución patronal. Tendrán una reducción de 3 puntos porcentuales en contribuciones patronales que van al sistema de jubilaciones. O sea que con esto van a desfinanciar las jubilaciones y crean, pongamos el siguiente, el FAL, ¿sí? El Fondo de Asistencia Laboral, que aquellos que tienen más años les recuerda al fusil que utilizaban los militares. El FAL lo que hace es, como no les funcionó el fondo de cese, que era un sistema que había propuesto Sturzenegger, por el cual los empresarios tenían que ir poniendo una parte de su masa salarial en un fondo para con ese fondo pagar las jubilaciones. No lo usó nadie. ¿Por qué? Porque decían, ¿por qué voy a poner plata yo ahora para eso? Entonces, ¿qué hicieron? Que lo pague el Estado. En vez de que lo paguen los empresarios, ahora que lo pague el Estado. Esa plata tendría que ir al Estado, ese 3%. Ahora va a ir a este fondo administrado por una entidad financiera que elija el empleador, que elija el empresario, y va a pagar las indemnizaciones con la plata que debería estar en el Estado pagando jubilaciones. ¿Se dan cuenta lo bestial de esto? Pues eso no es una reforma laboral, es una reforma empresarial. Van a pagar las indemnizaciones con la tuya. Eso es lo que está en el proyecto que presentaron ayer. Y ni hablar que tiene también, pone el siguiente, una moratoria para negreros. ¿Sí? En este punto, artículo 165, inciso C, dice que cuando un empresario tiene a alguien en blanco y lo pasa en negro, perdón, y lo pasa en blanco, se le condona todo lo que hizo mal los años anteriores. Cualquier juicio, cualquier quilombo, moratoria para negreros. Es impresionante. ¿Sí? Yo ayer me tomé el laburo de leerlo en detalle y después leer a los especialistas y preguntar. Y hay partes realmente muy fuertes. Después está lo que sí está por ahí más circulando, que es el fin de la ultraactividad. Voy a ir pasándolo rápido para ya avanzar a la mesa. La eliminación de la ultraactividad, que es cada convenio tenés que empezarlo desde cero. Esto es, para hacerles la gráfica, si vos estás en un edificio en el piso 3 y decís negociemos subir al 4, te dicen no, vamos a planta baja. Pues bueno, del 3 al 4 íbamos a subir un piso. No, vamos a planta baja. Ahora va a tener que subir 4. No, 4 no, te va a decir el empresario, 2. Porque antes me habías pedido 1, yo te doy 2. Bueno, dale, pero entonces vas a subir al segundo. Entonces en realidad bajaste 1. Eso es el fin de la ultraactividad. Así está escrito. Después está el banco de horas. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué? Ahí se lo estoy marcando, estoy pasando rápido el proyecto de ley. El banco de horas es básicamente que el empleador es dueño de tu vida. Si un día decide que laburás 12 horas, bueno, laburás 12 horas. Y vos decís, no, pará, yo tenía un turno médico, o quería ir a pasear, o iba al cielo, lo que sea. No, hoy laburás 12. Pero además laburás 12 como yo quiera. Porque por ahí justo a la mañana no vino nadie al supermercado. De hecho, otra de las cosas que pasó a largo que desregulan toda la actividad laboral de los supermercados en el proyecto de ley. Dice, no, che, hay poca gente. Bueno, andate y volvé a la tarde. No, ¿cómo andate y volvé a la tarde? Yo, no, sí, andate y volvé a la tarde, porque a la tarde va a haber más gente hoy. ¿Y qué hago en el medio? No sé, jodete, quédate acá. No, pero yo vivo en Varela. Y, no sé, jodete. O sea que no solo vas a laburar más horas, sino que las horas muertas que te deje el empleador las vas a perder. O sea, va a ser el dueño de tu tiempo. Por eso hoy nos reíamos en el grupo nuestro de la única persona que puede estar a favor del banco de horas es el dueño del banco. Porque vos no vas a ser el dueño del banco. Va a ser tu empleador. Hay varios puntos sobre el banco de horas en el proyecto. Lo único que dice es que tenés que, ¿cómo se llama? Tiene que haber 12 horas de descanso entre el momento que terminás y el momento que volvés a laburar. El resto, lo mismo. Después hay un montón de eliminación de derechos, por ejemplo. Eliminan el premio de aviso para el periodo de prueba. No solo extienden el periodo de prueba, sino que dice, para el supuesto de que el trabajador se encuentre en periodo de prueba, no será requerida la obligación de preaviso para despedirte. O sea, te van a tener más tiempo laburando sin registrar y después te van a despedir sin avisarte. Después hay otra cuestión, recién les mostraba la moratoria para negreros, que hasta ahora el trabajador podía, y la palabra podía no es menor, denunciar si había alguna irregularidad. Ahora cambian eso en la ley, y ahí les marqué en amarillo, el trabajador deberá informar, y la denuncia deberá formularse inmediatamente de conocida la irregularidad de la registración. ¿Por qué es importante esto en la redacción? Porque si vos estás laburando de forma irregular
y no lo denunciás, es culpa tuya. Y encima, si tardás en denunciarlo, se van a agarrar de eso que te marqué en amarillo para decir, ah, no, pero vos lo conocías de antes. No cumpliste con tu obligación de denunciar que te estaban negreando. Y después está lo de las vacaciones fraccionadas. Ahí se les estoy mostrando. Las partes podrán de mutuo acuerdo disponer del goce. El mutuo acuerdo es hermoso, ¿sí? Y el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento del periodo vacacional siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a 7 días. Menos mal, porque por ahí te daban las vacaciones de a un día, así suelto. Y está también el salario dinámico. Menciono que está todo porque nuestro compañero Mariano Martín, que ayer lo escuché a la tarde con el detalle de todo esto, él venía adelantando todo esto, notas del Destape, y Sturzenegger le decía que era todo falso. Bueno, todo está en el proyecto de ley que presentaron ayer. Acá está el salario dinámico, que dice que el empleador te puede pagar lo que se le cante, pero eso no implica ningún reconocimiento de nada, y un mes te lo paga, un mes no te lo paga, etc. Después está la cuestión de la persecución sindical. Por eso les digo que mi ley, efectivamente, si logra pasar esta ley, está derogando de hecho el artículo 14 bis. Se limitan las asambleas en los lugares de trabajo. ¿Sí? Ahí dice: la asociación sindical legalmente reconocida podrá convocar asambleas de personal y congresos delegados siempre que ello no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa ni cause perjuicio a terceros. O sea, no se puede hacer asambleas. Pero además ponen ahí abajo, y se los marqué en amarillo, el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma. O sea que te van a descontar el tiempo que estés en la asamblea. Por ende, en este momento donde los salarios están absolutamente precarizados y no alcanza para llegar a fin de mes, ¿quién va a ir a una asamblea a riesgo de perder, aunque sea un puchito, de su sueldo? Y después prohíben las huelgas. Prohíben las huelgas. Acá lo que hicieron fue tomar lo mismo que habían hecho en el decreto 70-2023, que es declarar como actividades esenciales y trascendentales cosas que no se pueden cortar, pero en vez de poner algunas específicas, como por ejemplo provisión de agua, bueno, la provisión de agua es una actividad esencial y trascendental, no puede haber ahí un corte. Ahora, lo que hicieron fue incluir todo. Está absolutamente, incluso nosotros no, chicos, les aviso a todos los de la mesa, tenemos prohibido hacer cualquier tipo de paro, porque ustedes no son tan importantes, es cierto, pero ahí incluyen a todo. Al transporte, a los bancos, a los hoteles, a los restaurantes, a los docentes, está todo incluido en aquellos que tienen prohibido hacer huelga. ¿Qué es tu capacidad de negociación? Entonces, vieron que siempre dice, el gobierno dice, no, esto va a ser de mutuo acuerdo entre trabajador y empleado. Perfecto. ¿Qué tenés vos como trabajador para negociar? El retiro de tu fuerza de trabajo. No tenés otro capital. Bueno, tenés prohibido retirar tu fuerza de trabajo. Por ende, no hay negociación. Así está escrito en esto que mandó el gobierno. Después hay negocios en esta reforma empresarial. Por ejemplo, Galperín hace unos días dio una entrevista en Bloomberg donde dijo que uno de sus problemas es que se tiene que transformar en un banco, porque en la Argentina no dejan operar a su billetera Mercado Pago como si fuera un banco, lo cual es cierto. ¿Por qué? Porque para operar como un banco tenés un montón de costos y de requisitos que no tiene Galperín. Por ejemplo, que esté garantizados los depósitos de Mercado Pago no están garantizados, que tengas que cumplir con las reglamentaciones del Banco Central, no lo hace, que tengas que pagar sueldos de trabajadores bancarios, que Galperín no hace, y un montón de otras, que tengas encajes, o sea que una parte de tu plata esté inmovilizado y no se hace, y Galperín se estaba quejando mucho de eso. Bueno, este proyecto de reforma empresarial habilita que te paguen el sueldo por Mercado Pago, que repito lo que dije una vez que tuve un cruce con el hombre, vos cobras el sueldo por donde quieras, la libertad es libre, ahora sabé que esa plata no está garantizada, y que si está en un banco sí. Vos mirá, venimos del 2001, nos chorearon, qué sé yo. Es cierto. Pero ahora hay regulaciones para los bancos y tienen encajes y un montón de cosas. Mercado Libre no las tiene. Bueno, en el proyecto le habilitan esto. Después hay otro capítulo de la famosa frase de Néstor Kirchner, fuerte con los débiles. Este no lo vi mucho. Se ve que nadie se quiere quejar. Pero aumentan el periodo de prueba a las empleadas domésticas a 6 meses. 6 meses. Y como les dije recién, te pueden despedir sin preaviso. O sea que en vez de promover la registración de las miles y miles de mujeres que hacen el trabajo doméstico para que vos tengas la casita limpia y te puedas ir a laburar, 6 meses de periodo de prueba para las empleadas domésticas.
Impresionante. Y después está el capítulo de los trabajadores de plataformas, que ayer justo Patricia Bullrich, ahora ya senadora nacional, que estuvo en el seminario ProPymes dando una charla con Paolo Roca, muy interesante, de la cual vamos a hablar ahora, habló de este tipo de trabajadores. Mirá. Un marco claro para las plataformas y los Uber o cualquiera de las empresas. Esto es importante porque en la Argentina hoy hay 500.000 personas trabajando en Uber y hay 500.000 personas trabajando en plataforma. Ahora, ¿qué quieren? No quieren ser empleados dependientes de nadie. Quieren ser monotributistas. Eso es lo que quieren. Y bueno, así se ha hecho el sistema con algunas cosas que son importantes. Seguro de riesgo de trabajo, porque te cae de la moto, te chocas y demás. Un seguro de riesgo de trabajo, eso sí, lo estamos planteando para que realmente puedan tener la seguridad que quieren tener. Después no quieren tener más nada. Bueno, así está el sistema. Bueno, pregúntenles, eso es la verdad que alguien quiera ser monotributista, solamente lo puede decir alguien que nunca fue monotributista y que siempre estuvo en relación de dependencia y no entiende lo que es estar agarrado así colgado del travesaño y el mes que no cobras nada tenés que pagar igual el monotributo. Y tenés que pagarte vos mismo la prepaga o la obra social y un montón de quilombos que tiene el monotributismo. Pero efectivamente todo esto está en el proyecto de reforma empresarial, donde ponen asegurando la independencia. ¿Vieron que Patricia Bullrich dice quieren ser independientes? Asegurando la independencia de quienes ofrecen o prestan a través de dichas plataformas. Y lo define, dice, prestador independiente de plataformas tecnológicas. Persona humana que conviene la prestación del servicio privado de reparto y o de movilidad de personas a usuarios a través de plataformas tecnológicas de forma independiente. ¿Y qué les dan? Bueno, el prestador independiente, esto es buenísimo, será libre de conectarse a cualquiera de las plataformas. Sí, gracias. Lo único que falta es que te obliguen a usar una. A través de sus respectivas aplicaciones, ofreciendo sus servicios de reparto y o movilidad de personas durante los horarios y el tiempo que estime convenientes, pudiendo el prestador libremente aceptar y o rechazar solicitudes según su conveniencia y oportunidad. O sea, sí, te llevo un viaje, vos podés decir que no. Ahora, no lo cobrás. Y si no lo cobras, el algoritmo te empieza a castigar. Y hay más cosas, la verdad que le dedicaron bastante a eso. Dice, derecho de los prestadores independientes. Derechos. Sin que esto implique indicio de relación laboral, subordinación o dependencia. O sea, los tipos dejan claro que no hay ninguna relación laboral entre los laburantes de Uber o de Cabify o de Rappi o de Pedido Ya, etc. Y dice en un momento, tienen derecho a recibir una explicación de los motivos por los cuales la plataforma suspenda o imposibilite parcial o totalmente el acceso a la infraestructura digital. A su vez tendrán derecho a interactuar con operadores y o recepcionistas y podrán ejercer su derecho a réplica. Ese es todo tu derecho, amigo repartidor. Vas a poder recibir una explicación de por qué el algoritmo te dejó afuera, por parte de un recepcionista o algún operador que te pongan ahí. La frase del día, tengo dos cositas más y ya saludo a toda la mesa. La frase del día la dejó Julián de Diego, que es un abogado patronalista. No, yo discrepo cuando le dicen laboralistas a los que trabajan para cagar a los laburantes. Es un abogado patronalista y que trabajó justamente en la redacción de esta reforma. Habló con Radio Con Voz y le preguntaron si esto va a generar más laburo. Bueno, escuchen la respuesta. ¿Por qué ustedes creen que modificando la legislación laboral va a haber creación de puestos de trabajo registrados? No, yo no lo creo. ¿Y entonces? Le acabo de decir que yo creo que el esqueleto hay que cambiarlo y le explico por qué. Porque nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo de 1975, que la máquina más importante que teníamos era la máquina de escribir mecánica. Y hoy lo que necesita nuestra legislación es una bocanada de aire puro, de aire fresco, que tenga que ver con las nuevas tecnologías. Excelente, no va a generar más trabajo, gracias al señor Julián de Diego por contarlo. Y el último punto que veo que se pasa poco y por eso insisto con esto de la reforma empresarial, es que para justificar todo esto dijeron vamos a hacer un régimen de incentivo a las medianas empresas, el RIMI. Van a escuchar mucho del RIMI. Bueno, me fui a fijar qué le daban al RIMI, a las medianas empresas, y qué le dan al RIGI, a las grandes empresas. Bueno, veamos. En lo que presentó el gobierno ayer hay dos beneficios,
para las medianas inversiones. Amortización acelerada del impuesto a las ganancias y devolución de créditos fiscales en el IVA. O sea, cositas contables, chiquito. ¿Qué beneficios tiene el RIGI, el de las grandes? Baja el impuesto a las ganancias, amortización acelerada de las inversiones, que las utilidades y dividendos paguen 7% de impuesto a las ganancias y 0 desde el tercer año, sin impuestos ni comprobación de destino para las importaciones. Importaciones y exportaciones libres, sin precios oficiales, ni ninguna otra medida oficial que altere el valor de las mercaderías importadas o exportadas, ni prioridades de abastecimiento del mercado interno. Sigue, este es el RIGI. A los 4 años no tienen que liquidar un solo dólar de lo que exporten y en algunos casos a partir de los 3 años. Prohibición de expropiaciones tienen las grandes. Derecho de pagar utilidades, dividendos e intereses mediante acceso al mercado de cambios sin restricciones de ninguna clase. Plena disponibilidad sobre los productos resultantes del proyecto sin obligación de comercialización en el mercado local. Y esta es mi favorita, estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años. A las grandes les dieron todo esto, a las medianas 2 pavaditas. Esto es lo que está en la reforma empresarial que se empieza a discutir. Esto es mucho más que un intento de reforma. A propósito, les voy a mostrar algo que está pasando en un lugar del mundo. Miren las escenas, miren las imágenes primero. ¿Saben dónde es esto? Esto es en Portugal. Millones de personas en Portugal, en la jornada de hoy, fueron al paro nacional, huelga general. Por primera vez en 12 años, los 2 gremios mayoritarios, o las centrales mayoritarias, en acuerdo, fueron a una huelga histórica para Portugal. ¿Adivinen cuál es el motivo? Mírenlo en esta noticia. Es la reforma laboral, el país de España. La huelga general contra la reforma que precariza el trabajo en Portugal paraliza transportes, escuelas y hospitales. El gobierno minimiza el seguimiento del paro con un paquete legal que aumenta la temporalidad y permite pagar horas extras en tiempo. Vamos a ir al detalle, pero les spoileo, les arruino el final. En Portugal no hay recesión ni hay alto desempleo. En Portugal hay crecimiento económico y bajo desempleo. Y ahí van con la reforma laboral, lo que quiere decir es que todos los sectores en el mundo que van por la reforma laboral, y ahora vamos a ver con qué características, en Portugal, no es cierto que es en arreglo a una situación determinada del momento económico o del momento del desempleo, de la generación de empleo, de la destrucción de empleo. Más bien lo que confiesa esta situación es que es parte de la disputa, que es ideológico, que es tratar de entender el momento y avanzar. Sigue siendo un montón. El ministro de Economía, Luis Caputo, tuiteaba hace también un año exactamente, el 11 de diciembre de 2024, que la inflación de noviembre, que fíjate, había dado 2,4%, era la más baja desde julio de 2020. Alimentos, 0,9%. Canasta básica alimentaria, 1,1%. Canasta básica total, 1,5%. Y decía Caputo, el proceso de desinflación continúa. Bueno, cada vez más cerca de bajar el crawling peg al 1%. Lo bajaron, repito, el crawling peg al 1% y tuvieron el quilombo que tuvieron por cantar victoria frente a algo que es difícil de bajar en la Argentina, que es la inflación. Claro, fíjate, ese cuadro en diciembre del año pasado, a él le parecía bárbaro. Comparémoslo con el actual. 2,4 le dio la inflación en noviembre. 1,1 subió la canasta básica alimentaria. 1,5 la canasta básica total. Bueno, ahora la inflación dio 2,5%. Y lo que subieron las canastas estuvo muy, pero muy por encima de eso. La canasta básica total trepó 4,1%. Fíjate, había subido 1,1% en noviembre de 2024. Y la otra, la canasta básica alimentaria, también trepó 3,6%. Muy por encima, más del doble que lo que había trepado en noviembre del año pasado.
Estamos frente a una inflación todavía alta, como les decía, que el gobierno no consigue domar, a pesar de haberla dado tanto por muerta, a pesar de haber canchereado, a pesar de haber dicho que era un fenómeno monetario, que después se arregló, que dicen no, tiene 2 años de demora, los apretones monetarios. Pero entonces, ¿qué? Cuando festejaban hace un año, ¿qué estaban festejando lo que había hecho el gobierno anterior? Se están quedando sin excusas en un contexto en el que tienen de su lado, y hay que reconocerles, que no hay nada enfrente, que nadie del lado opositor está en condiciones de ofrecer una alternativa de futuro. Y eso es lo que les permite avanzar con aberraciones como la reforma laboral de la que tanto hablamos en estos últimos días. Su caballito de batalla sigue siendo que la inflación sigue alta, pero la gente comprueba que no cada vez que se enfrenta con una góndola. Los alimentos, como les mostraba recién, suben casi al doble de ritmo que la inflación. La carne voló más del 20% en este último mes. Hoy están llegando lácteos y bebidas con retoques del 10 y del 15%. Y de esto, obviamente, toma nota el que llega, después de pasar por la góndola, a la caja, mira su cuenta y sabe que tiene el ingreso congelado frente a estos precios que no paran de subir. Pero la verdad que no sé qué precio debe tener hoy. Lo que sí sé que la carne aumentó un 30%. Eso lo he visto porque... Y están exportando a los pavotes aparte, ¿o no? Y porque hay una gran demanda internacional por el tema de la carne. Hay una baja de consumo en la Argentina. Yo he estado anteayer hablando con alguien que me compra, que es un matarife, y me dice, lo difícil que está la calle es impresionante. Lo difícil que está cobrar, lo difícil que está cobrar a los carniceros. Es muy, muy complejo. La baja... Hay una cosa que yo no entiendo de la política, de los analistas económicos. ¿Será porque yo soy muy bruto y no entiendo? A ver, explícame por qué la macro de este país está ordenada. Está sana, la macro sana, ¿no? A ver, ¿cómo está? Explícame bien. Ayer colocaron un bono a 9.25. Sí, flojo. Antes de ayer, la provincia de Santa Fe colocó uno a 8.25. 1.25 menos que la nación. Sí. Eso es porque la macro está ordenada. Se te derrumbó el consumo, 9.6 menos. El consumo, ¿que es micro o es macro? Es macro, es parte de la macro, el consumo, porque hace al mercado interno, hace al volumen de la economía general. Se te vino abajo. La recaudación se te cayó 5.6. ¿Eso qué es, macro o micro? Desde mayo no para de subir la inflación, dato no menor. Escúchame, te sube la inflación, te tuvieron que rescatar 2 veces porque te cae. Sí. Bueno, sale Donald Trump y le dice, che, vos la ganaste por mí, le dice, ¿no? Lo termina. ¿Qué macro? Yo digo, los que van a la televisión a hablar de economía, Sí. ¿de qué macro me hablan? Pero fue siempre así, digo, fue siempre salvando las excepciones, que uno más o menos sabe que han mantenido la coherencia. Digo, siempre tuviste un coro de economistas defendiendo estos modelos que son indefendibles, realmente, ¿no? ¿Y los nuestros qué? ¿Y los nuestros? Sacando honrosas excepciones, que las hay, qué sé yo, Lercher, Julia, hay un montón de Delfín, hay un montón de, bueno, ahora, los nuestros, una parte, ¿no?, que salen y discuten el déficit cero. A ver, explícame, vamos a discutirlo el déficit cero. Yo estoy totalmente de acuerdo de discutir el déficit cero. ¿A quién de nosotros nos enseñaron en nuestra casa que tenemos que gastar más de lo que ganamos? A ninguno. No, el Estado igual. Ahora, vamos a discutir el déficit de verdad. Sí. O sea, le bajamos todas las retenciones a todos los ricos y se las seguimos cobrando a toda la clase media y a los sectores populares. No controlamos el Paraná. En el Paraná tenemos fácil números muy conservadores, 5 o 6 mil millones de dólares por año. Hay muchos problemas. Hay que resolver un montón de problemas. No, y dos cosas ahí que sumo. Una, como un consenso de que de este lado también todos dicen, no, bueno, hay que bancar el déficit fiscal. Viejo, mirá las 20 potencias del mundo, todos tienen déficit fiscal. Es cierto que si empezás a controlar un poquito más lo que pasa por ahí, por el puerto, algunos van a carinear menos. Eso es verdad. Se termina el carineo. Vos no sabés lo que es eso. Se termina el carineo. Es un disparate. Todo es un disparate de eso y nadie le mete mano. Y lo grave es que los nuestros lo defienden. Una parte de los nuestros lo defienden. A ver si lo entendemos. Porque vos te topás con cosas que vos decís, pero ¿cómo este tipo dice esta cosa? A ver, es todo un dislate. Acaban de largar la licitación por la hidrovía. ¿Viste? La hidrovía, que le hemos dado el control
A los yanquis. Sí, mitad a los yanquis y mitad a los belgas. ¿Viste? No, el dragado se lo damos a los belgas. Sí, Jean de Null. Y el control político y militar lo tienen los yanquis. ¿No es cierto? Ahora bien, nosotros, y dicen, no va a poner un peso el Estado. No va a poner un peso. Bien. ¿Quién lo paga? Lo pagamos nosotros. Obvio. Escúchame, estamos pagando $4.27 por tonelada de peaje cuando ese trabajo en todo el mundo vale $2.27. Es una locura. 100% más en dólares. Sí. Y lo pagamos y los que se tienen que quejar no dicen nada. Dicen, no, hay que privatizarlo, Hay que privatizarlo porque los privados... Lo que pasa es que es desolador. Me parece que hay diferentes niveles de conversación, ¿no? Porque Pedro, y se lo pregunta y muy bien, ¿no? ¿Qué pasa con los que se supone que son economistas que están de este lado? ¿O qué pasa con nuestras voces y demás? Hay un montón de respuestas de qué pasa, ¿no? Pero yo no sé si esto tiene una relación directa con lo que sucedió en las urnas el pasado 26 de octubre, con lo que sucedió cuando llegó Javier Milei a la presidencia, con lo que piensa el laburante que cuando va a un micrófono en la calle y le pregunta, che, ¿cómo fueron estos años? Le dice, bien, no tengo laburo, pero me parece que fueron buenos años y que vamos mejor. Digo, me parece que hay una cierta desconexión, ¿no? Entre la, no sé si decir clase política, pero por donde va la política y por donde va la opinión pública. Yo creo que hay una total desconexión. Total. Bueno. Yo pienso que no estamos entendiendo lo que pasa, me parece. Me parece que no, y lo primero que pasa es que nosotros analizamos. Yo escuché las explicaciones de la elección de que ganó Milei. Los intendentes de la provincia de Buenos Aires diciendo que habíamos empatado. Otro que dice, le ganamos a Milei y perdimos con Trump. Flaco, perdiste. Los resultados electorales no se pueden explicar con galimatía matemática, que tanto nos fueron a votar, que en realidad podés tener un mal... La política no es una matemática, es 2 más 2, 4, perdimos. Hay que partir de ese análisis para recomponerse, para levantarse y para salir a pelear y para luchar. Y lo único que nos queda es la calle. Sí, bueno. Porque acá hay mucha gente que piensa que en vez de votar, con votar se soluciona el problema. Y no se soluciona el problema con votar. Y otra cosa muy importante que para mí, esto es una opinión muy personal, no se analizó la detención de Cristina Fernández de Kirchner. El peronismo tomó la detención de Cristina Fernández de Kirchner como un hecho de persecución política y fue un golpe de Estado. Yo lo escribí, fue un golpe de Estado con todas las letras. Se cambiaron todas las normas del sistema democrático de la República Argentina. Fue el prerequisito necesario para implementar este plan, porque con Cristina libre no hubiera sido posible. Y si te demuestra una cosa, que la Corte tutela la democracia en la República Argentina y le interviene todos los días, fíjate el fallo que sacó por los jubilados, convalidando el coso de Macri, la fórmula de Macri contra los. Hace rato que tenemos una democracia absolutamente intervenida por estos poderes que diagraman lo que después para nosotros son las posibilidades electorales. Lamentablemente, hace rato, no es nuevo. Ahora estamos en una situación drástica porque está presa directamente la principal referente del campo popular, digamos. Claro. Entonces, pero bueno, no está seguramente debidamente visibilizado, pero además a mí me parece que además de ser una jugada para sacar a Cristina de la cancha, es una jugada para ensuciar el debate dentro del peronismo, porque es muy difícil. A partir de ahí complicas todo. Es muy compleja la situación dentro del peronismo. Yo creo que debería ser fácil dentro del peronismo, Feli. Yo creo que defender... Fácil no es. Yo creo que defender a Cristina Fernández de Kirchner hoy es una cuestión de honor frente a la historia. Sí. Me parece fundamental. Y que no es solamente un problema. Yo te estoy diciendo eso. No, pero escuchá, y creo que no es solamente un problema de los peronistas. Yo creo que es un problema de la democracia. Obvio. ¿Me entendés? Hay que ponerlo en ese lugar. Intentaron matar a una vicepresidenta, expresidenta. Y meterla preso el plan B. Y se olvidaron incluso hasta dentro del propio peronismo que hubo un intento de magnicidio. Entonces, ¿qué le vamos a pedir al resto? Para mí también, ese tenía que ser, lo hemos hablado miles de veces, un punto de inflexión en toda la política argentina, más allá de, por supuesto, quienes, a ver, ¿cómo decirlo? Si no fueron cómplices, estuvieron contentos con ese intento. Lo voy a poner en esos términos, ¿no? Porque la justicia investigó muy parcialmente. Pero no fue 40 años de democracia, estábamos conmemorando, estábamos ahí en las puertas de los 40 años de democracia y muchos se hicieron los boludos, algunos tiraron un tuit, pensaban que con un tuit ya estaba y listo, a otra cosa mariposa. Y después sigue todo lo que ya vimos, ¿no? Que fue un bochorno el proceso judicial, los amigotes del poder que juegan el fútbol y después te escriben la condena. Digo, ya lo sabemos. Y lo vimos pasar en Brasil y lo vimos pasar en otros lugares, o sea, no hay ningún misterio en esto. El misterio está quizás en cómo lo hemos naturalizado como sociedad en términos generales. Es el tema a lo que yo me refiero. Eso es lo que yo me refiero. Y además que
vos te llevas a decir, pero Cristina está bien, pero vamos a ganar las elecciones y después la vamos a largar. No es un problema ese, flaco, es otro el problema que hay. Es otro el problema, que es más profundo, es que esta democracia está profundamente intervenida por la embajada norteamericana, que es el que verdaderamente digita todo, y es el que conduce a la CGT y a toda la oposición al kirchnerismo, y que tiene esa política de aislar el sector, que el único sector que puede enfrentar la entrega del patrimonio nacional y la entrega del salario en este país, se llama ese sector, te guste o no te guste, es el kirchnerismo. El resto, qué sé yo, el resto están un día de cada lado, ¿viste? Un día parece que están bien, otro día están mal, ¿viste? Un día te dicen, uno nunca sabe. Por eso me parece que hay que reafirmar ese concepto para la fiesta. Tiene que haber libertad para todos los presos políticos, no solo para Cristina, obviamente para todos. Y defender a Cristina es una cuestión de honor frente a la historia. Eso, para mí, es así. Te sumo algo más, hay muchos sectores del peronismo que construyó su capital político en torno a criticar la figura de Cristina sin ninguna capacidad de comprensión de lo que representaba para la historia, ¿no? Y una postilla que meto más ahí en lo que estaban diciendo, nombraste medio el pasar lo de Lula, pero me parece que no es un dato para dejarlo pasar, digo, lo traías, me parece que es para ponerlo en el centro de la escena. Lula cae preso por una causa que le inventan, lo nombran ministro de Justicia al juez que lo condena y después lo terminan absolviendo porque era una fantochada la causa. Digo, yo creo que lo mismo va a pasar acá. ¿Te parece que va a pasar lo mismo? A mí me parece que no, Jair. No, yo tampoco. Yo creo que lo veo. en algún momento tenemos que forzar que eso pase, viejo. Si no, cada vez es más difícil decir que esto es una democracia. Digo, es que cada vez más difícil. Que no es una democracia, hubo un golpe de Estado en la Argentina, Jair. El 15 de junio, cuando se detiene, el 15 de junio, cuando se detiene a Cristina Fernández de Kirchner, es un golpe de Estado. Y fíjate toda la sucesión que hubo, cómo se apropiaron de la Procuración de la Corte sacando a Gil Carbó, cómo se apropiaron de como es el asunto de los jueces ahí donde el Consejo de la Magistratura. No dejaron a Cristina reformar el Consejo de la Magistratura, que era una la reformó la Corte. Bueno, la reformó la Corte. Un golpe de Estado que fue, y esta justicia es distinta a la brasileña, no es lo mismo. Entonces allá hubo resortes democráticos que permitieron que una parte de la justicia liberara a Lula y lo dejara ser candidato de vuelta. Acá no va a existir eso, acá hay una justicia de clase muy fuerte, hay una familia de verdad judicial. Vos cuando tocas y te encontrás con todo, vos lo nombran a Petri, y el nuevo ministro, y cuando ve el hermano abogado y ve toda la cría que tiene abajo, y no me da y ve toda la cría que hay abajo, sacan a la jueza Maquichan y ve el papá quién era, bueno, entonces es imposible acá. Misma y Arroyo Salgado y está todo enganchado. Anda a proponer la selección de los jueces a través del voto, ¿no? Será para otro momento. ¿Y quién lo propuso? La que está presa. Y bueno, por eso gana, entre otras cosas. Anda a proponer eso, anda a discutir la concentración de los medios. Pero yo fui un 10 de diciembre a la Plaza de Mayo y un presidente peronista me dijo que iba a hacer una reforma judicial. Digo, creo que eso también explica en dónde estamos. Mucho explica. ¿no? Yo fui el 10 de diciembre a aplaudir, a llevar mi bandera y escuché un tipo que dijo: nosotros vamos a reformar la justicia. Mucho explica. Y se me hinchó el pecho y dije, por fin. ¿El mismo que se depuraba sola? Sí. Y yo escuché a la secretaria general de la presidencia de ese gobierno decir que la culpa era de todo, de que se fugaron la edificia, que no se cumplió lo que se hizo y todo lo demás, era porque Cristina se peleaba con Alberto, sí. ¿Viste? Bueno, en fin. Pero bueno, ese es un tema que tenemos que debatir y que no hemos debatido. ¿Cómo fueron el gobierno de Alberto Fernández? ¿No? Porque es un tema que es un pendiente que tiene el campo nacional y popular de discutir esa experiencia, que fue para mí la que le abrió fue así, le abrió las puertas a este engendro que tenemos hoy en la presidencia, ¿no es cierto? Vino Peretti, que es un picante, así que la picanteo un poco más. Creo que también hay que rediscutir lo que pasó en la pandemia, ¿no? Digo, creo que ahí hay una herida que no cierra, hay algo que se originó ahí, los discursos anticiencia que también surgieron alrededor de la idea del gobierno de científicos. Bueno, me parece que hay que mirar para atrás para entender lo que viene. Bueno, yo creo que ese debate está en todo el mundo. No es un debate solamente argentino. El tema de estos terraplanistas, vos ves el debate en España y te das cuenta que hay es una
copia de lo que pasa en la República Argentina. Digo, la derecha dice las mismas cosas, antivacunas. Y hay una cosa muy preocupante en el mundo. Yo el otro día lo vi y a mí me pareció una cosa que me chocó bastante. Una votación en las Naciones Unidas, Rusia, la Federación Rusa presenta una moción de censura contra el nazismo, el racismo y la xenofobia. Y ganó. Ganó 161 a 59. Lo que me impactó fueron los 59 votos en contra. Alemania, Estados Unidos, Japón, toda Europa, Israel. Todos esos tipos votando contra esa resolución. Vos date cuenta, digo, la puta madre, tipos que vivieron el nazismo y todo lo demás, y qué retroceso moral ha tenido el mundo después de la caída de la Unión Soviética. Eso fue un retroceso moral que eliminó todo el estado del bienestar y que nunca ha sido suficientemente bien analizado. Pedro, se vienen unos días bastante complejos porque están todas las colgadas, les digo a quienes están escuchando, todos los proyectos de leyes que se van a tratar en sesiones extraordinarias. ¿Cómo la ves? ¿Pasa? La laboral, puntualmente. ¿Pensás que sí que pasa? Yo pienso que sí, que va a pasar. Ojalá no. Sí. Y hay que jugar toda la movilización popular, que es lo único que queda, y que se presione. Me parece que sí, que estamos muy complicados. Muy complicados porque la CGT ha traicionado reiteradas veces y ha abandonado la lucha. Hubiera sido muy distinta si en vez de seguir las indicaciones de la Embajada norteamericana, hubiera seguido los intereses de sus representados. Y eso, en algún punto, se termina pagando por haber abandonado tanto tiempo la lucha. Nosotros lo hemos dicho pila de veces. Bueno, eso no significa que no haya las 2CTA, la Corriente Federal de Trabajadores, un montón de compañeros, Paco Manrique que habló recién, que son tipos que están luchando y que la vienen remando, pero la claudicación de la CGT explica también Milei y este momento político en la Argentina. Claro, entre otras claudicaciones, sin ningún lugar a dudas. 13:26, estamos casi cerrando esta hora antes de irnos a las noticias. ¿Cómo va a pasar la fiesta? Pero usted hace asado, es un mito esto. No, nosotros la pasamos ¿Con qué leña hace asado? Yo hago con leña del campo mío. Leña, lo que caiga de leña dura. No es exquisito, no es que... No, yo soy exquisito en el tema de la carne, que hay cortes que son para mí insuperables, como la costeleta de 25 centímetros de ancho. Ah, mira. Yo tengo que ir a comer un día a lo de Peretti. Allá se muere una vegetariana, pero bueno. Vienen. Te digo hay opción. Gran cantidad de periodistas pasan por ahí, No me digas. ¿Sí? ¿Van todos a comer? Van a comer, sí. Qué sobornables que somos los periodistas. ¿Te das cuenta? Tienen que no son sobornables. Tienen que tener dos condiciones. Primero, tienen que ser amigos. Segundo, tienen que ser del campo nacional y popular. Si no, lo van a comer a mi casa. No te invitas yo no como con gorilas. Un trebuc, por ejemplo, a comer un asado. Bien pedo. Yo no como con gorilas. ¿Ernesto Tenenbaum? Tampoco. Yo los conozco bien. Es difícil pasar la tranquera. No. Ustedes sí. Estamos invitados. Sin invitación pueden llegar. Bueno, menos mal. Podemos saltar la tranquera, digamos. No hace falta, es la casa. No. Muy bien. Bueno, ahora en enero tenemos varios amigos invitados. ¿Sí? Sí, así que se pueden sumar. Hay pileta, hay tanque, hay agua. Pileta, pileta y un roble gigantesco que... Hermoso. Guarece de... Muy bien. Y genera buenas ideas. Vamos a ver si hay tiempo para descansar este verano, Pedro. ¿Cómo viene la cosa? Parece que va a estar bastante exigido todo. Gracias por visitarnos hoy. Gracias a ustedes. ¿Estaba rico el mate? Muy rico. Bueno, pero no tenía coco. No tenía coco, no le puse coco, lo dejo solo para Tilio Borones, solo para entendidos. Porque acá también, ¿viste? Hay un Tilio viene siempre acá. Sí, yo soy un ortodoxo. Es parte del equipo, Tilio. Claro. Sí. Y es una labor que hace la de Atilio de abrir cabeza que para mí es de una utilidad increíble. Maestro reconocido internacionalmente. Número uno en la región, en Estados Unidos, el tipo reconocido como número uno. Y es nuestro, ¿viste? Nos agrandamos cuando hablamos. No, pero además lo que ayuda, porque uno no está en todo y vos decís, bueno, a ver qué dice este tipo, y ahí te abre un camino, te ubica más o menos por dónde. Por acá. Claro, así es. Pedro, querido, así es. Los pobres que se odian entre ellos. Cómo la ingeniería social del poder programa el odio horizontal para que nunca miremos hacia arriba. No es espontáneo, no es casual, es diseño. Una sociedad que ha normalizado la explotación necesita producir odio. Y lo hace con precisión quirúrgica. Cada día, cada medio, cada algoritmo, te señala a un nuevo culpable. El inmigrante que te quita el trabajo. La mujer que pide mucho. El viejo que ya no produce. El joven que no respeta. El vecino que corta la calle. Tu pareja, tu hijo, tu propio reflejo.
Nos entrenaron para desconfiar de quien tiene lo mismo que nosotros, casi nada. Y así, el pobre odia al pobre. El explotado desprecia al explotado. El precarizado desconfía del que sobrevive distinto. Mientras tanto, los de arriba no aparecen. No tienen rostro, no tienen acento. Tienen offshores, apellidos y blindaje. Y siguen cobrando. Porque si odias a tu vecino, no miras al banco que se queda con tu casa. Si culpas al que recibe un plan, no ves al que tiene subsidios millonarios del Estado. Si odias al maestro, no cuestionas al ministro que recorta educación. La lógica es clara. Donde hay explotación, tiene que haber un culpable. Y como no podés ver al verdadero, te dan uno de mentira. Así funciona la ingeniería del odio. Y es perfecta. Porque es cotidiana. Y porque funciona sin que lo notes. Los medios te educan para odiar. El algoritmo te lo refuerza. El discurso te lo normaliza. La política lo explota. Y vos lo repetís como si fuera pensamiento propio. Odias al otro pobre, porque es lo único que podés hacer sin consecuencias. Odias en horizontal, porque en vertical no se puede mirar sin que tiemble todo. El modelo no necesita represión si ya logró que la gente se odie sola. Y en ese clima, todo se descompone. El padre odia al hijo, el joven al anciano, el trabajador al desempleado, el que alquila al que ocupa, el que paga al que recibe, el que critica al que apenas sobrevive. Y mientras tanto, los verdaderos responsables siguen sin nombre ni rostro. Nadie odia al rico. Nadie odia al que finge neutralidad desde su despacho. Nadie cuestiona al experto que explica la pobreza como si fuera un fenómeno natural. Porque ellos no se ven. Y lo que no se ve, no se toca, no se juzga, no se odia. Y esto no es un fenómeno aislado. En toda América Latina ocurre igual. En Argentina, los medios señalaron durante años al piquetero, al beneficiario de un plan, al trabajador informal, mientras el FMI se llevaba el futuro y las fortunas salían por Ezeiza. En Colombia, se criminaliza al joven de barrio, al mototaxista, al que vive en la informalidad, mientras los corruptos blindan su riqueza en Panamá. En México, se teme más al migrante que cruza la frontera que al empresario que explota a su propio pueblo. En Chile, en Perú, en Brasil, el patrón es idéntico: miedo, odio, división. Todo mientras las élites se coordinan para seguir saqueando. Es el neoliberalismo en su fase más eficaz, cuando ni siquiera necesita explicar su doctrina, porque ya la instaló en la cabeza del explotado. Te enseñó que el Estado es ineficiente, que los pobres son vagos, que cada quien tiene lo que merece. Y vos, que no tenés nada, terminás creyendo que te lo mereces. Te hicieron sentir culpable por no tener, y rencor por ver que otro tiene lo poco que vos no. Y ahí nace el odio horizontal. Esa rabia programada, esa violencia simbólica que no toca el poder, pero revienta al vecino. Es el alma del modelo. Dividir para reinar, odiar para no pensar. Porque si odias, no organizás. Si culpás al otro pobre, no entendés que están en la misma trampa. Si despreciás al que vive distinto, no ves al que diseñó el encierro. Y entonces, el neoliberalismo hace su trabajo sucio, sin mancharse las manos. Desarma lo colectivo, ridiculiza lo común, convierte la sociedad en un ring de miserias enfrentadas. El odio es la anestesia de los explotados. Y en este sistema, el que odia a su igual no es libre, es funcional. La rabia que no mira hacia arriba es obediencia. La indignación que no toca al poder es complicidad. Porque el verdadero enemigo no corta la calle, no cobra subsidios, no usa gorra, está en traje, cobra comisiones, tiene acciones, y se ríe mientras vos odias al que vive igual de jodido que vos. Escrita por Manuel Fernando González Villamil. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás.
le han de robar su guitarra. Nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.